Mi abrazo y mi cariño para todos ustedes. Muchas gracias por estar, como siempre, conectados con este encuentro, un encuentro que hoy indudablemente va a ser inspirador. Vamos a empezar a entender tantas cosas bonitas con el testimonio de una mujer maravillosa, una mujer que a lo largo de su vida ha vivido experiencias, desde niña ha vivido situaciones, lo que nosotros llamamos problemas, retos, dificultades, adversidades, pero ha venido utilizando toda esa experiencia para canalizarlo y transformarlo en esa plenitud, en ese aprendizaje, en ese crecimiento. Hoy es una mujer que es escritora, dedicada al acompañamiento, en el crecimiento espiritual de muchísimas personas. También es terapeuta holística cuántica. Y esto es solamente un pequeño resumen de una hoja de vida de una mujer que se ha preparado enormemente para ayudar a los demás. Mi querida Nieves Martínez, un gran abrazo. Nos alegra mucho que esté con nosotros. Esta comunidad celebra esta participación, esta hora que usted nos va a dedicar. Gracias por acompañarnos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Gracias infinitas, Cristian, a ti por esta invitación y gracias infinitas a toda tu comunidad. Un saludo a todos. Es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Verdaderamente me siento congratulada y feliz. Muy Gracias, feliz. Nieves. Pues vamos a hablar de este tema porque usted es una mujer que hoy hace acompañamientos y seguramente las personas cuando llegan con dificultades, porque normalmente cuando buscamos a un terapeuta, a alguien que nos pueda ayudar, es porque venimos viviendo algún tipo de situación. Pero vamos a hablar de su vida para empezar a entender un poco quién es Nieves Martínez, por qué desde muy temprana edad, porque yo estuve por ahí investigando en donde pude, al tener esta información, de desde muy pequeñita ha venido viviendo adversidades. Cuéntenos un poco sobre ello, Nieves. Gracias, Cristian. Me encanta porque realmente son pocas las veces que tengo oportunidad de hablar de mi vida, porque es más a soluciones, y como dices, a acompañar a los demás. Y la gente cree que uno ha llegado a veces hasta aquí nada más así como por obra de magia. Y no, realmente creo que las adversidades, que son estas situaciones donde te permite que aflora y que surja la grandeza, los recursos y que sintonices con esa parte divina, pues han formado parte de mi vida desde que era chica. Y esto justamente fui entendiendo el para qué de cada una de las cosas con mi hija, pero yo llevaba viviendo muchísimas adversidades desde niña, que me caigo, que me rompo un brazo, y esta rotura de brazo trae determinadas circunstancias, inclusive que generan epilepsia, y esta epilepsia genera una serie de problemas en las escuelas, bullying, toda una serie de circunstancias sí. donde desde los 5 años yo empiezo a vivir montones de circunstancias adversas. Después, en mi adolescencia, me toca la circunstancia de que fui madre soltera, y entonces las adversidades se seguían sumando. Y de pronto, pues llega a mi vida una situación donde yo digo, bueno, ya, ahora sí, esta situación va a marcar mi vida y a cambiarlo todo. Conozco un hombre maravilloso, una circunstancia divina, y ahora, después de toda la situación y de muchos años también enojada con Dios, con la fuente, con tantas cosas, tanta ira contenida, me caso, me llevo a México, tal, ahora sí vamos a empezar una vida nueva. Y entonces nace mi segunda hija con una cantidad de problemas enormes, con una discapacidad, con muchas situaciones, y lógicamente esto viene otra vez a convulsionar toda mi vida, ¿no? O sea, bueno, esto no es posible, esto no es justo, ahora que ya me tocaba, y toda esta programación tan fuerte que tenemos de cómo venimos condicionados es creyendo que Dios se sienta ahí arriba y entonces dice, tú sí, tú no, tú bueno, tú a ti te toca, toda esta forma tan endoctrinada que traemos, y cómo todo eso nos programa para pensar de determinada manera. Entonces, lógicamente ahí llega una
persona que para mí es mi gran maestra de vida, que es mi hija Libertad. Y mi hija Libertad, que así se llama, aunque en estos momentos haya partido, cuando yo escribo este libro que se llama De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, mi hija estaba viva. Entonces, lógicamente, ella se convierte en mi gran maestra de vida porque tiene una forma de ver la vida completamente distinta y es un alma que vino a enseñarme, a mostrarme muchísimas cosas, a entender el para qué inclusive había tenido yo que vivir todas esas adversidades, todas esas situaciones desde chica, el entender por qué había tenido que vivir el bullying, para qué me entregó todo esto, cuál hizo que fuera mi actitud para entender la vida, cómo me enfrentaba yo a la vida, si me ponía en posición de víctima o en posiciones de salir adelante. Y todo esto fue justamente el motivo de entender que todo en la vida tiene un para qué, que todo lo que nos sucede tiene un propósito que va más allá, aunque en estos momentos muchas veces no lo podamos comprender, pero que es nuestra propia resistencia lo que genera que nos sigan sucediendo cosas. Entonces, Libertad es, y digo porque es un alma que sigue muy presente en mi vida. Entonces, aunque haya partido, es un alma que sigue conmigo constantemente y ligada a mí, más allá del tiempo y el espacio. Y el entender también el programa muerte también me ha llevado a asimilarlo y a aceptarlo de otra manera. Entonces, las adversidades, para mí, forman parte de esa forma que tiene el universo de sacar los mejores recursos que tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, es la verdad que está, la verdad divina que está del otro lado, que no alcanzamos a observar con todo su potencial a primera vista. Entonces, es como cuando te dicen, Cristian, mira, aquí tienes un lunar en la espalda, y yo digo, no tengo nada, pero como que no, aquí lo tienes. Entonces, el otro está viendo ese lunar y lo puede ver. Y a través de los otros yo puedo ver mi propia historia. Entonces, esas verdades que están del otro lado, que de frente no alcanzo, pero que si yo exploro un poco más, puedo ahondar y encontrar el propósito de cada situación que acontece en mi vida y que va Nieves, más antes de allá. que entremos a profundizar más en este tema que me parece maravilloso, de todas las adversidades, de todos los retos que la vida desde temprana edad le colocó o se le fueron presentando, que hoy usted le encuentra un sentido y que encontrarle ese sentido pues le da la fortaleza y el crecimiento y la fuerza para poder servir a otros. Indudablemente la llegada de Libertad fue un punto muy importante, porque Sí. por supuesto que ha sido la hija, ya partió de este plano humano, está en libertad, viviendo libertad, ¿cierto? Porque eso es lo que sucede cuando salimos de este plano, nos liberamos de este cuerpo. Pero, ¿cuáles fueron esas enseñanzas, esos aprendizajes? ¿Por qué usted considera que esa fue la lección más importante de su vida? Yo creo que definitivamente las enseñanzas fue a tener una actitud completamente distinta hacia la vida. En lugar de ponerme de víctima, sino de ponerme a ser el responsable de mi propia vida, de mi propia historia, y a entender que nada estaba sucediendo al azar, sino que yo era co-creadora también. La forma en que pensaba y sentía era fundamental en mi vida. Entonces, las adversidades fueron muchas, pero entender, o sea, hubo un momento que después surge mi libro, que fue lógicamente cuando me rompo una pierna y me quedo totalmente inhabilitada, y ese momento me surge el quedarme paralizada un mes, que de ahí surge el entender mi propio mundo, el mundo de Libertad, que en esos momentos la discapacitada era yo, pero toda la ayuda venía de ella, y entonces surge absolutamente todo un cambio de entender toda mi propia historia,
Pero hay un momento crucial en la vida de ambas, que es en el momento en que a ella la diagnostican un aneurisma y resultó que esto llevó a montones de estudios, a montones de situaciones, a montones de pruebas, y ella se aferró a decir que no. Es que hubo muchos momentos cruciales en nuestra historia. Entonces, hubo un momento en que ella se aferra a decir, a mí no me tienen que volver a operar, a mí no me tienen que volver a operar, y por más que todo el mundo le decía, pero mira, Liber, pero, ¿cómo te sientes? Ve preparándote. Y ella decía, he dicho que no y es no. Y esta fortaleza interna de ella verdaderamente me llevó a darme cuenta que tus deseos son órdenes. Entonces, y que la fortaleza interna que tienes también te lleva en determinadas direcciones si tú te lo propones. Entonces, ese momento fue crucial, darnos cuenta que ella, con su forma de pensar, estaba cambiando absolutamente toda la historia. Entonces, las adversidades fueron muchas, hemos vivido muchísimas circunstancias en que nos han marcado de forma tremenda, y lógicamente eso me llevó a ir modificando toda la forma de pensar, toda la forma en cómo veía yo el mundo. Y ahí se fueron dando muchísimos cambios en mi vida. Nieves, yo creo que todos los seres humanos lo que menos queremos en la vida son adversidades. Yo no he conocido a alguien que todavía me diga, mire, Cristian, es que yo quiero tener muchos problemas en la vida. No, el anhelo de todo ser humano es tener paz, tranquilidad y ojalá cero adversidades. Pero las adversidades tienen un propósito. Las Sí. adversidades tienen, muchas veces el dolor y el sufrimiento también lo tienen. Esto que dices es bien importante, porque la mayoría de las veces las personas a mí me preguntan que por qué para despertar conciencia la mayoría de las personas necesitan pasar por pruebas, dolores, sufrimientos, caídas de algo, sufrir pérdidas inclusive. Y yo creo que no es que el dolor y el sufrimiento tenga un propósito desmedido, sino que son la forma en que tenemos como humanos de aprender a entender o a valorar con gratitud, esto que hablábamos al principio del programa, a agradecer todo lo bueno que nos pasa. Si no viviéramos la parte de sombra, la parte adversa, no podríamos valorar esto otro, porque si todo fuera miel y hojuelas, pues lógicamente sería muy difícil poder valorar nada de lo que nos sucede. Entonces, para que yo pueda valorar lo que me está sucediendo en este momento y agradecerlo, que finalmente, como digo siempre, agradecer significa el ser que vive dentro de la gracia. Pero ¿cuándo me doy cuenta que puedo vivir dentro de esta gracia divina? Cuando realmente puedo ver todo lo que me sucede desde la conciencia, porque si nada más veo puras cosas buenas y todo pretendo que sea miel y hojuelas, mi vida se convierte en algo plano. No hay subidas, no hay bajadas, no hay dolor, no hay emociones, no hay alegría, no hay tristeza. Entonces tengo que aprender también de las adversidades para disfrutar la alegría, la felicidad, el bienestar, la paz, la tranquilidad. Y esto lógicamente te va llevando a entender que tu canal se hace más amplio a partir de que lógicamente tú vas limpiando todo lo que ya no procede en tu vida. Y todo esto que tenía un propósito, como acabas de decir, todo lo que te sucede tiene un propósito, tiene un para qué. Es decir, tiene una bendición escondida, aunque tú no alcances a verla. Esta bendición te va a mostrar, te va a enseñar algo de ti que va más allá. Pero es fundamental que tú aceptes y te rindas ante esto que te está sucediendo. Porque si no hay aceptación y no hay rendición, hay el ego y el control ante lo que te sucede, y lógicamente la mente dual te va a poner en un esquema de querer controlarlo todo desde el ego. Y ahí es donde no va a permitir que la aceptación entre y que la rendición se produzca, porque hay que soltar el control.
y esto es importantísimo. Ahí es donde empiezan a venir milagros, ahí es donde empiezas a darte cuenta en varias situaciones y con libertad. Me pasó estar verdaderamente en una situación de mañana tener que entrar en cirugía. Creo que fueron 2 momentos cruciales y a lo mejor ese fue el momento crucial de toda esta situación. Yo tenía, mi hija había, una de las cirugías era de una válvula hidrocefálica que se la pusieron al nacer, y un día en la tarde Libertad llega y me dice, mamá, yo creo que la válvula se tapó, y entonces al día siguiente vamos al hospital y efectivamente la válvula se tapó, y esto vino a que había que entrar en cirugía al día siguiente, sí o sí. En ese momento se produjo en mí una angustia tremenda, en esa adversidad que yo no sabía cómo resolver, porque no tenía los recursos, porque no tenía el que. Yo acababa de regresar de España a vivir a México y había regresado con una mano adelante y otra atrás. La nena no tenía seguro. Era una circunstancia Difícil. muy cañona y muy difícil en aquel momento. Y yo regresé a las 3:30 de la tarde, 4, cuando regresé a casa. Te pones a llamar a medio mundo, si a alguien le ha pasado alguna circunstancia, porque yo necesitaba internar a mi hija al día siguiente, y ese fue el detonador que dio lugar a muchas cosas después. Yo necesitaba ingresar a mi hija al día siguiente y verdaderamente no tenía el cómo operar a mi hija, y ese era un momento crucial porque decía, Dios mío, 20 años luchando con adversidades, cirugías, operaciones, montones de situaciones, y ahora no tengo cómo resolver esto. O sea, no hay cómo hacerle para que a Libertad le cambiaran esa válvula y para que pudiera seguir viviendo, o porque la hidrocefalia, como todo el mundo sabe, produce una inflamación cerebral, y entonces realmente su cerebro se llena del líquido cefalorraquídeo y entonces no iba a poder seguir funcionando. Y esto, pues, imagínate qué angustia, ¿no? Lógicamente, ahí, en un momento dado, después de llamar a medio mundo, después de que nadie te puede ayudar, después de decirles, aquí están las escrituras de mi casa, lo que sea, ¿no? Pero necesito el efectivo. Y llega un momento en que horas más tarde digo, Dios mío, ayúdame, por favor. Y ese estado de rendición, después de ser atea, de no creer, de estar enojada, de todo, eso da lugar a que no bien acabo de decirlo y suena el teléfono. Y en ese momento que suena el teléfono, me llama una amiga de una amiga, una hermana de una amiga, perdón, y me dice, Nieves, soy tal, ¿te acuerdas de mí? Nos vimos en la comunión de mi sobrina, bla, bla, bla. Mi hermana me ha dicho que tienes este problema. ¿Cuánto necesitas? Y entonces, ¿perdón? Sí, ¿cuánto necesitas para operar a tu hija? Y mañana lo tienes en la cuenta. Yo no daba crédito. No daba crédito. Llegó mi ángel terrenal enviado así. Ante ese momento de rendición, ¡puff!, la llamada llegó. Y fue muy curioso, Cristian, porque yo pude operar a mi hija, efectivamente, y 40 días después se produjo un derrame cerebral y a mi hija tuvo que volver a entrar en otra cirugía igual, de un día para otro y sin tener. Y otra vez se produjo otro milagro. Entonces, en esos momentos, algo estaba pasando dentro de mí que era como si me estuvieran diciendo, a ver, cuando tú te haces a un lado, los milagros pueden suceder. Y esto lo digo porque la mayoría de las personas quieren que en su vida sucedan milagros, pero el ego te está diciendo todo el tiempo que tú tienes que controlar esta situación y que le quieres decir a Dios cómo hacer las cosas. Entonces, ahí es donde voy con este comentario, porque si tú no te haces a un lado, no permites que los milagros sucedan y que el hacedor realmente
haga su papel absolutamente. Entonces, a partir de ese momento, empezó en mí una ahínco, una búsqueda de por qué a veces pasaban ciertos milagros y ciertas cosas que yo no entendía, porque yo era sumamente racional, todo en mi hemisferio izquierdo, lógicamente, racionalidad, ¿por qué está sucediendo ahora esto? ¿Y por qué ahora no sucede? ¿Y por qué de esta manera? Y eso me llevó a investigar, buscar, y era así como si me estuvieran llevando de la mano para poder entender mi propia historia un poquito con una visión más amplia y ampliar a la vez todo mi autoconocimiento y verdaderamente entender que esas adversidades tenían un para qué. Y fue cuando, entendiendo y echándome un clavado interno en mi propia historia, pude ir entendiendo que todo había tenido un para qué, para descubrir justamente quién soy, qué hago aquí, para recordar esa divinidad dentro de mí en acción. Había tenido que vivir esto que dices, ¿por qué vivimos dolor y sufrimiento? Porque es la forma en que nos cimbra todo, que nos pone de cabeza para recordar, volver al corazón, volver a escuchar esta música interna, que solo la puedes escuchar cuando realmente callas a la loca de la casa, cuando realmente bajas al corazón y esta la puedes hacer a un ladito con este ego y entonces empezar a bajar, a empezar a filtrar. Y este fue un arduo camino porque... Nieve, vamos a hablar de este tema porque no puedo, mi mente está aquí que me dice, debe preguntarle esto, que Sí. seguramente no soy yo el que hace las preguntas, sino a través mío. Y es lo siguiente, Nieves, cuando hablamos de la rendición, cuando hablamos de ese momento, yo la quiero llevar a que usted recuerde esos momentos, porque la rendición, estamos hablando, como usted bien lo ha expresado, de una mujer racional. Las personas racionales necesitan que todo tenga una explicación, una lógica, un fundamento, una evidencia, un sustento. Esa es la racionalidad. Por lo tanto, no creen en milagros, no creen en sucesos que no sean creados por nosotros mismos, que ese es el ego cuando gobierna la vida. Pero háblenos un poco de esa rendición. ¿Qué sucede en ese momento, Nieves? ¿Y cómo usted entiende hoy qué son los milagros? Porque nos ha dicho muchas cosas lindas que celebro un montón todo lo que usted nos está diciendo. Nos está dando un mensaje contundente, maravilloso, importantísimo para la vida nuestra. Cuando usted dice debemos hacernos a un lado, cuando uno tiene que hacerse a un lado. Háblenos de esa rendición y de esos momentos. Cuando estoy en esos momentos, y este es un momento que recuerdo muy vívidamente, cuando llega ese momento en donde se me acaban las alternativas, donde se me acaba a quién llamar, donde llama Había a su hecho papá, todo, había llamado a todo el mundo. a todo el mundo, y llama a su papá y dice, yo tampoco encontré situaciones, pero ya estábamos separados en aquel momento. Y entonces ni modo, me dice, ni modo, no se puede operar ahí. ¿Cómo no? Dios mío, por favor. Y entonces ese momento de ver los ojos de mi hija fue muy fuerte porque era todo, eran 20 años de dar, de entrega, de todo, y de ver la desesperación en sus ojos de ahora qué va a pasar. Y solo en un abrazo que nos fundimos las dos, dije, Dios mío, ayúdame, por favor. Y ese momento que fue muy intenso con libertad, ese momento era, ya no sé qué hacer, ya no puedo hacer nada, ya no tengo, se me acabaron las opciones. Hoy lo tengo más racionalizado, esas opciones, ¿no? Pero esa parte, ese momento de rendirse, te lleva a que tu ser, a que mi ser realmente se comunique con este campo infinito
y entonces mueva hilos invisibles. Y ahí es donde sucede la magia de los milagros. Los hilos invisibles realmente están ahí para todos, en todas las opciones, Cristian. La mayoría de las personas creemos que somos nosotros los que vamos a dictaminar por dónde, por cuándo, por aquí o por allá. Y hay hilos más allá, porque en realidad va un aspecto que no podemos comprender. En este universo todo está sutilmente entrelazado a unas proporciones y dimensiones que nosotros no alcanzamos a ver desde nuestra densidad, pero ahí están. Pero rendirse es el primer paso para que realmente podamos recibir el regalo. Y el regalo justamente está liberando el ego, esta parte mental que es el ego de la loca de la casa, tanto, y empezar a sintonizar con el corazón. Esa es tu voz maestra que entra a la rendición, soltar el control, dejar que todo fluya y nada influya, dejar que empiece a suceder la magia dentro de ti. Y la magia es la divinidad de espíritu en acción. Y es cuando empieza esa espiritualidad que te hace que vengan cosas a ti que no estaba en tu escenario de conciencia, y personas y situaciones y ángeles que están a tu alrededor y que hasta ese momento no los habías visto accionar, porque el momento no era antes ni después, es este. Y eso es la magia del milagro en acción. Entonces, rendirse es fundamental en ese proceso. Si tú quieres decirle a Dios cómo hacer las cosas no van a suceder como tú le estás diciendo, porque aunque no lo creamos, el universo y la divinidad tiene formas insospechadas de hacernos ver las cosas donde no hay imposibles. Esto lo tenemos que empezar a entender. No hay imposibles para tu ser divino en acción. Y Esos eres tú mismo. milagros, claro, Nieves, esos milagros, hablemos de esos milagros porque a mí no me deja de sorprender eh, esas palabras suyas de decir, me rindo, ya no puedo más, ya no soy capaz más. Ese momento de rendición es cuando todo lo que uno humanamente puede hacer lo ha hecho y nada funciona, y nada está funcionando, y nada está pasando, y viene ese momento de rendición y suena el teléfono. Sí, así es. Ese momento tiene que ser mágico para su vida, transformador. Diríamos nosotros un salto cuántico de fe, de acabo de decir esto y inmediatamente suena el teléfono. Ese momento es algo grandioso realmente, o sea, grandioso, pero en todo su potencial, porque realmente es ver la fuerza de espiritual, la fuerza espíritu en acción, moverse a una velocidad que, ¿cuál velocidad de la luz? O sea, es que es ipso facto y fue Instantáneo. Sí. tan impresionante ese momento que absolutamente vino a marcar todo, porque de estar en un proceso de verdad donde ya como dices, ya no tenía opciones, ya no tenía a quién Humanas. llamar, Sí. ni a quién le busco, y mi hija tenía que ingresarse a las 6 de la mañana en el hospital. Era eso o absolutamente no se iba a poder llevar a cabo. Pero lo curioso es que 40 días después, donde le van a hacer estudios, bueno, salió muy bien todo eso, y se vuelve a dar otra vez la situación. Y el milagro otra vez se vuelve a generar. Mi madre había llegado, recursos, entonces ahí vuelves a decir, Dios mío, estoy teniendo asistencia, asistencia de otros planos, asistencia que no puedo entender porque en aquel momento no tenía yo mucha información que hoy, años después, tengo. Y yo decía, Dios, ¿qué está pasando? Esto no lo puedo entender. ¿Qué está sucediendo? Pero había esta parte de, esto no lo puedo entender, porque todo era quererlo entender, quererlo racionalizar, quererlo llevar al mental. Y hay muchas cosas que si las tratamos de filtrar desde nuestra parte, de entender, desde el entendimiento, desde la lógica, desde la razón, desde nuestro programa mental, nos quedamos cortos.
no pasan por ahí. Pasa estos aspectos que vienen para que se den esos milagros, esa unión con lo divino, entra en un campo infinito donde no pasa por el mental. Por eso, si bien es verdad que en este universo, como dicen, todo es mente, hay una parte fundamental que yo siempre digo, y lo digo en mi libro, que justamente que tiene que ser, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente y en tu corazón. Y esto tiene que ir unido, porque no es nada más, y puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente y corazón, porque emites una frecuencia y una vibración que es sumamente importante para que el universo te la registre. Y entonces ahí es donde tú prendes como una voz que conecta con la Wi-Fi del universo, que le digo yo, sí, y que sintoniza diciendo, aquí estoy, aquí estoy. Creo en lo mismo, Nieves, creo en lo mismo. En ese Wi-Fi que usted acaba de decir, yo no sé cuántos años tenía yo cuando empecé a creer en eso, porque yo decía, nosotros no somos creadores de nada. Yo creo que todo está creado, solamente necesito es conectarme con la fuente y la fuente me va a decir cómo hacerlo, pero no soy yo el que digo cómo tengo que hacerlo, sino que eso ya está. Eso ya está. Nieve, yo tengo esta inquietud y yo soy de los que siento, creo totalmente que cuando una persona, una personita joven, trasciende a muy temprana edad, venía con una misión, venía con un propósito supremamente claro y son seres de más evolución espiritual que aquellos que nos quedamos aquí 80 y 100 años. Cuando empezamos nosotros a entender esto, pues empezamos a ver la muerte de una manera diferente. Libertad, en esas conversaciones que usted tenía con su hija Libertad, sentía a una personita más evolucionada espiritualmente, casi que diríamos que su misma mamá que estaba al lado acompañándola. Definitivamente, Cristian. Te voy a contar una anécdota. Libertad tenía una discapacidad física, caminaba con muletas y ella, bueno, desde el principio lo que me habían dicho médicos y demás era que no iba a caminar, que no iba a poder, que no iba a tener una vida independiente, que no iba a lograr hacer muchísimas cosas. Bueno, Libertad fue una persona que trabajó en el TEC de Monterrey 7 años, que fue independiente, que trabajó en el área de seguridad, que se movía, iba, venía y hacía montones de cosas. Porque para ella el no se puede realmente era algo que no cabía en sus cánones. Finalmente, inclusive también su propia resistencia a partir de este plano, también te lo tengo que decir, en ese sentido, por el propio espíritu de lucha que siempre, de alguna manera, y esto forma parte del siguiente libro, inserté dentro de ella, ¿no? Y que con el tiempo me fui dando cuenta de que todo se puede y venga, y claro, amor, y todo es hacia adelante. Pero para ella, en su forma de pensar no cabían ni los juicios, ni las críticas, ni las negativas, ni el, ay, no, no voy a poder, ay, no. Ella era, no me tienes que ayudar, yo puedo. No, yo puedo hacerlo. Todo era el yo puedo. Muchas personas se quedaban así de, ¿te ayudo? No, yo puedo. O sea, todo era, ella resolvía. Y su forma de pensar ante cualquier dificultad era que sí iba a lograrlo y además tenía una certeza y una contundencia donde pensamiento, palabra y sentimiento y entre lo que decía y lo que hacía iba en armonía y esto daba lugar a que cambiaba los resultados de cosas que, como me tocó ver con ella en una ocasión que el médico dice que 99% hay que operarla y ella dice que de ninguna manera, y que de ninguna manera que ya no van a tener que operar de nada. Y entonces, bueno, exámenes, pruebas, estudios, bla, bla, bla. Y 3 meses de una contundencia, Cristian, porque normalmente cuando un ser humano le están bombardeando con lo negativo durante 3 meses, es muy fácil, y lo hemos visto recientemente en la humanidad como lo hemos vivido, es muy fácil caer en el programa del temor y del miedo y empezar a flaquear y a dudar de todo.
Y sin embargo, ella con una certeza y una claridad y contundencia, poner el muro y decir, a mí no me van a operar y a mí no me van a operar. Y recuerdo perfectamente el momento donde después de 3 meses y de múltiples estudios de todo tipo, llegamos con el médico y miraba los estudios y decía, no puedo entender, o sea, estaba 99% de posibilidades de que tuviera un aneurisma y se veía, desapareció todo. Entonces, ahí es donde te das cuenta que efectivamente, si tú crees en algo, lo puedes crear y manifestar a tal grado que los milagros se hacen patentes en tu vida, porque finalmente también, aunque tú digas, somos creadores y co-creadores de nuestra propia existencia, ¿eh? Entonces, lógicamente, vamos forjando el que estamos materializando en nuestra vida, cómo pensamos, cómo sentimos, con lo que decimos, con lo que hacemos y con esa armonía interna. Y esto nos va llevando a dar este resultado y esta manifestación en nuestro día a día. Y lo que es creído es creado y manifestado. Entonces, creer es crear, porque en esta nueva energía ya no es ver para creer, sino creer para ver, ¿eh? Y hay que creer realmente en que el potencial que nos habita, realmente esa luz, podemos dar a luz a nuestra nueva luz y a nuestro renacer desde formas de pensar, de sentir, de decir y de hacer completamente distintas a los que venimos acumulando en el viejo formato pensamiento. A mí no me cabe la menor duda, Nieves, que estamos en unos tiempos muy importantes para la historia de la humanidad, espiritualmente hablando. Háblenos un Así es. poquito de esa nueva energía. ¿Cómo lo interpreta usted, Nieves? ¿Qué está pasando en el mundo según su entendimiento, su conocimiento? ¿Cuál es el propósito de eso que está sucediendo energéticamente en nuestro planeta? Bueno, esta nueva energía que está ingresando y este nuevo propósito del ser humano realmente está teniendo un cambio y creo que precisamente está ligado justamente a todo lo que es, porque el libro se llama De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser. Entonces creo que justamente lo que estamos habilitando es esa divinidad dentro de nosotros y empezando a ensamblar todas estas todos estos cuerpos, el físico, el mental, el emocional, el etérico, el espiritual, para que vayan en una misma sintonía, para que realmente empecemos a caminar de manera distinta en este proceso, de tal forma que escuchemos esa divinidad como nuestra parte prioritaria y no la parte mental, sino la parte consciencial, donde la conciencia, y mira que yo siempre hago una diferenciación con la conciencia, con esa Con ese y S, sin ese. Sí. es exactamente, porque todo el mundo habla del despertar de conciencia y para mí no es lo mismo, ¿eh? Y lo hago el hincapié de manera constante. Esa S representa a espíritu fluyendo adentro, a través y alrededor de ti, haciendo realmente que tu visión desde la conciencia empieza a elevarse y entonces empiezas a ver todo lo que es el gran juego de la vida, lo que es realmente vivir esta vida con otros ojos, con ojos nuevos, con ojos que para mí serían los ojos de espíritu. Entender que cada una de las cosas que has venido a vivir aquí tenían un para qué, un propósito más elevado, que era ayudarte a despertar en conciencia, a recordar quién eres y empezar a habilitar partes de ti que estaban apagadas o desfragmentadas, que estaban como mutiladas dentro de ti misma. Y entonces cuando tú empiezas automáticamente a partir de estas adversidades, a partir de toda esta situación que estamos viviendo, todas estas programaciones que vamos cargando, formatos, pensamiento, creencias, todos los dogmas que nos han entrenado, inculcado, y que el ir trabajando con nosotros mismos
te lleva a algo que yo llamo en este proceso, en mi libro, a blanquear tus vestiduras. O sea, todos tus cuerpos los vas limpiando, los vas depurando y entonces vas entrando en un estado más prístino. ¿Para qué? Para entrar en esta conexión crística con tu parte crística, con tu parte divina, que es la parte de la que estábamos totalmente desconectados. Porque lógicamente en este proceso de caída de conciencia hemos pasado por un proceso de bajada y ahora estamos justamente recuperando esa conexión otra vez con espíritu. Por eso es tan importante poner, digamos, toda nuestra historia, todas nuestras piezas, dándole un sentido y un propósito, y también entender que todas las dificultades que hemos vivido y que este encuentro de almas, por ejemplo, yo entiendo que la situación que yo viví con Libertad, cada una de las cosas tenía un propósito y que ella es una gran maestra para ayudarme a recordar en estos aspectos, y había muchos acuerdos álmicos hechos entre las dos para aprender una serie de lecciones, una serie de situaciones para despertar a este nuevo nivel de conciencia. Obviamente, ella traía como alma una sabiduría de alma vieja indiscutible. Claro. Indiscutible, donde yo me quedaba, ¡ah! No, ella era todo paz, todo, ay mamá, pero ¿por qué te enojas? Y todo era así como... Y ella de pronto tenía prontos muy, muy fuertes, pero volvía a su centro y se alebrestaba por cosas muy diferentes a las que yo podía enojarme, porque no quiere decir que no se enojara nunca, al contrario. Claro. Pero por cortos tiempos, por tiempos cortos, y volvía rápidamente a la armonía. Exacto. Entonces, lógicamente, todo, como todo ser que encarna en este plano, trabaja y tiene sus propios procesos evolutivos según su propio nivel de conciencia. Entonces, con respecto a tu pregunta, porque a veces así como que parece que me voy, pero es que es como para darle sentido a El que contexto, sí. todo lo que tenemos o todo lo que estamos viviendo es parte de cerrar un ciclo, que este ciclo tiene mucho que ver con karmas del pasado, con karmas de otras vidas en muchos aspectos, y es como cerrar viejas programaciones. Yo le digo lo que es cerrar estas programaciones que representan al Windows 3 para poder entrar en otros formatos superiores, porque definitivamente si no cerramos y entendemos el para qué hemos vivido determinadas cosas en esta vida y cerrar y limpiar el linaje y cerrar determinadas circunstancias, no vamos a poder descargar todas estas nuevas programaciones tan maravillosas que están sucediendo, donde empezamos a tener encuentros álmicos como esto tan lindo en resonancia, que desde el primer momento que hablamos tú y yo, ay, caray, es que encontramos una resonancia tan hermosa, porque son estas almas que se vuelven a reencontrar haciendo este trabajo, cada quien el suyo, pero ¿qué dices? Hay algo que sé que me une a esta persona, hay algo con lo que sintonizo y que va más allá. Y esto es el momento que estamos viviendo, en este despertar de conciencia, de sentir a espíritu, y cuando se activa esta conciencia crística, que ahí estamos poco a poco limpiando el diamante para que se active este cristal a todo lo que da, eso es justamente lo que estamos viviendo energéticamente en estos momentos, en esta nueva energía, y trae muchas situaciones maravillosas, porque esta energía 5D viene a habilitar también este hemisferio derecho, esta parte sensible, creadora, creativa, donde viene a traer alegría, transformación, bienestar, y este bienestar es empezar a estar bien, ya a estar saliendo del viejo programa de pasado al futuro, mantenerte en presencia, mantenerte en conciencia, mantenerte en el programa amor, que yo le digo, y salir del programa temor, porque el programa temor significa muerte y el programa amor es sin muerte, existencia eterna. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta
que no eres este envase físico, que no soy este cuerpo físico, sino que soy un ser divino viviendo una experiencia humana con este envase físico en este rato. Y entonces te sales de los miedos, te sales de todos los viejos programas de miedo, de ira, de coraje, de tristeza, porque empiezas a limpiar, a depurar y, como digo yo, eliminar para iluminar. Y empiezas a poner luz en tu vida, que eso es lo que eres finalmente. Y Esa esencia. colocar luz en nuestra vida, Nieves, significa cambiar esa cantidad de creencias. Usted lo ha dicho a lo largo de este encuentro, cómo nosotros a través de nuestro pensamiento generamos una creación. Y yo creo perfectamente en eso. Vamos a suponer, pues ya la ciencia lo ha demostrado a lo largo del tiempo, que comportamientos o pensamientos repetitivos a lo largo de una cantidad de tiempo, pues termina produciendo un tipo de enfermedad. Cuando Claro. aparece la enfermedad, nosotros nos preguntamos, pero por qué me está Dios castigando de esta manera? Sin darnos cuenta que hemos sido nosotros a través de los patrones de pensamiento, que a lo largo del tiempo y de manera repetitiva y constante, de manera inconsciente también, porque nadie se quiere enfermar de manera consciente, Claro. logra un objetivo, pero cuando nosotros reversamos eso y lo hacemos ahora de forma consciente, como lo hacía Libertad, que decía, no, 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 lógicamente eso no significa decir uno, yo no vuelvo donde el médico, ni mucho menos, no, sino empezar a uno a aplicar esa fuerza y ese poder creador que el pensamiento tiene, porque ahí es donde también, ahí es donde también aparece la luz, Nieves, de esa luz que usted nos está hablando, que nos ilumina para entender que tenemos capacidades muy grandes. Así es. Realmente, cuando empezamos a ver esas creencias, esos pensamientos, no nos damos cuenta de lo creadores que somos, tanto en Claro. positivo como en negativo, y creamos tulpas, creamos ahora sí que esos egregores que estamos siempre pensando que son los demás los que nos crean, realmente los creamos nosotros mismos con duda, con miedos, con tristezas, con enojos, con ira, Claro. con incertidumbre. Y todo eso que vamos cargando, si no lo limpiamos, nuestros canales, lógicamente, es como una tubería que está tapándose todo el tiempo, está obturándose. Entonces, de la misma forma sucede con todos nuestros cuerpos. Entonces, hay que empezar a hacer que la energía fluyan y algo bien importante, entender y aceptar todas las situaciones desde una visión distinta Distinta. viene a cambiar absolutamente todo. Te comentaba hace un momento cuando me preguntabas que si Libertad era un alma con una visión diferente, en una ocasión que yo, y mucho más amplia que la mía, en una ocasión que la llevo a ver a un maestro energético mío, dice para hacerle una sanación y no sé qué, y ella se deja, a regañadientes, va conmigo. Y de pronto le dice el Harold, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice, a mí en nada. Y entonces, yo estoy bien. Y yo me quedo así y bueno, pero a ver, bien, seguramente algo tendrás, las muletas, alguna situación que te preocupa, que te inquieta. Yo estoy bien, ¿tú me ves enferma? Y entonces él se queda así, bueno, me enferma. Y entonces le contesta así sencillamente, si tú me ves enferma, el problema lo tienes tú, no yo, porque yo no estoy enferma. Yo he venido aquí de tal forma que yo estoy perfecta. Así que el problema lo tienes tú. Wow, Yo no estoy enferma. tremenda respuesta. Entonces, claro, bueno, ¿me dejas que te haga una sanación? Le dice el otro. Sí, si quieres. Sí, si quieres. Pero entender a tu edad, en estos momentos que tenía Libertad, 27, 28 años, entender que habías venido a este plano con una situación, con una discapacidad de verdad consciente, porque ella decía, mis muletas son la prolongación de mis manos y son mis herramientas, y ella nunca tenía problemas o situaciones o me veo menos que o me impide.
ella no tenía esta visión. Esta visión era la que los demás tenían de cómo la veían a ella, porque los ojos físicos te hacen ver una visión que está siempre estructurada entre lo que debe ser normal y lo que no debe ser. O sea, yo siempre digo a estas alturas, bueno, es que queremos ver a todos dentro del formato que nosotros hemos pensado que es lo normal. Por eso tener encuentros con hermanos estelares sería muy complicado, porque si no, la normalidad tiene que pasar por lo que yo considero normal, lo cual es siempre muy Claro. limitado. Mis creencias otra vez. Claro. Exacto. Entonces, esto es justamente el darnos cuenta que el mundo, tal y como lo percibimos, ay, es que tiene una enfermedad. A ver, la enfermedad, si bien es cierto que forma parte de un proceso donde hay a lo mejor un error de percepción en la información que trae esa paquetería de origen, pero tenemos que entender que una persona puede haber encarnado en este plano muy conscientemente de que ese estado lo eligió vivir esa alma con un propósito también. Claro, su evolución, claro. Exactamente, Su su propia proceso evolución. evolutivo es distinto al mío. Y no por eso hay ni que minimizarlo, ni que invalidarlo, porque ahí es donde sucede que entonces dejo de ver en perfección al otro. El otro viene perfecto de fábrica, aunque no venga en las mismas condiciones en que vengo yo. Pero su paquetería, su alma, trae todos los recursos para resolver y salir adelante en una situación en un momento dado. Y ahí es donde interferimos todo el mundo queriéndose meter a decirle a todo el mundo qué hacer. Pero cuando permites y ves que ese ser realmente trae toda esa capacidad para salir adelante, lógicamente estás reconociendo el ser divino que hay en su interno para que emerja y salga todo el potencial de cada ser humano. Y ahí es donde puedo verme reflejado en el otro. Ahí es donde somos uno, su ser y mi ser, y nos reconocemos realmente en esa grandiosidad que nos une, porque somos uno con el todo y la fuente infinita siempre está confabulando a nuestro favor en todo lo que vivimos, nunca está en nuestra contra. Es una maravilla todo lo que le hemos escuchado, Nieves. No sabía, pues nunca sé lo que va a pasar en una entrevista. Nunca sé lo que va a suceder, pero siempre confío en que lo que va a acontecer va a ser maravilloso. Y hoy ha sido maravilloso. Ha sido un encuentro muy bonito. Me encantó muchas cosas. Siento que toda la comunidad también está celebrando el hecho de que usted nos haya acompañado. Y siento que el centro de este encuentro de nosotros, esa rendición, me parece maravillosa. ¿Qué sucedería si nosotros nos rindiéramos desde antes, Nieve? ¿Qué sucedería si nosotros no llegáramos al límite, sino que aprendiéramos a fluir con confianza? Por supuesto, no dejando de hacer lo que nos corresponde, pero sin el estado de sufrimiento que llevamos cuando sentimos que somos nosotros los que tenemos que resolver y somos nosotros los encargados de buscar esa solución y un día entendemos que no. O sea, sería maravilloso ese despertar previo. ¿Qué piensa usted de esto, Nieves? Yo creo que esto que dices es fundamental porque si empezamos a cambiar el chip para empezar a agradecer y a bendecir todo lo que nos sucede, realmente entramos en un estado de aceptación y en lugar de resistirnos tanto, porque siempre digo, lo que resiste persiste hasta que lo amas, hasta que lo aceptas, hasta que lo integras, hasta que verdaderamente dices, bueno, esto tenía un propósito en mi vida, lo acepto y lo asumo, pero si yo lo agradezco y empiezo a agradecer esta situación y en lugar de poner tanta resistencia, suelto el control, Claro. ahora sí que en ese sentido me suelto por completo. Si tomamos conciencia de esto, fíjate, Cristian, somos el 78-80% agua. Entonces,
en lugar de ponernos como piedras, nos pusiéramos más flojitos y cooperando, entraríamos en ese fluir realmente, en ese agradecer que representa el ser que vive dentro de la gracia divina. Y ahí es donde empiezas realmente a aceptar, a fluir y a no querer tener el control de todo, sino que realmente entras en este estado de rendición, que es la acción de ya soltar por completo y liberarte. Entonces, sales del juego de el maldecir y el bendecir para realmente entrar en... Yo siempre digo, si no estás bendiciendo una situación en tu vida, que es el bien decir de algo, estás maldiciéndola. Y si estás maldiciéndola es porque te estás negando, poniendo resistencia y haciendo tope de frente. Entonces, en lugar de maldecirla, ríndete, suelta el control, bendícela, agradécela, porque por algo está sucediendo en tu vida. Y entonces se abre la llave mágica, que es como si echaras polvos mágicos, y la situación que te preocupaba, vas a empezar a ver que se abre en un campo infinito. Y ahí creo que es donde tenemos que llegar como seres humanos, Cristian, porque este vivir queriéndolo controlar todo desde el personaje, desde el ego, nada más nos ha traído... Sufrimiento, eso es lo que más nos ha traído, sufrimiento y todo lo que viene detrás del sufrimiento, malas relaciones, enfermedad, carencia, bueno, todo lo que trae el sufrimiento. En algunos momentos el sufrimiento nos lleva al despertar, que eso está bien, pero siento yo y sigo creyendo lo mismo, que no hay que llegar hasta esos momentos. Creo que los seres humanos tenemos la posibilidad de no llegar al borde para empezar a entender algunas cosas, pero bueno, el proceso es perfecto y el que tiene que vivir cada uno es perfecto y maravilloso. Mi querida Nieves, muchísimas gracias, muy honrados, muy contentos, muy felices. Gracias de haberla tenido con nosotros. Lindo encuentro, muy bonito, y por eso a la comunidad hoy le quiero pedir a todos, como siempre, que hagan la magia, todos ustedes, somos casi 1,300 personas conectadas en vivo, que hagan la magia, que ustedes dejen sus comentarios, sus me gustas, compartan y hagan que este mensaje llegue a cientos y miles de personas como lo hace de manera diaria, porque eso lo hacen es ustedes. Nosotros aquí hacemos nuestra parte, ustedes hacen la parte más importante y es poder hacer que esto fluya por todo este mundo de la tecnología y otras personas que seguramente están necesitando escuchar un mensaje tan inspirador como el que hemos tenido hoy, pues pueda llegar a su corazón. Mi querida Nieves, un inmenso abrazo, Dios le bendiga, gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto enorme infinitas. Y las personas dicen, por favor, vuelva a invitar. Claro que sí, la atendemos más adelante compartiendo nuevamente con nosotros. Mil gracias, Dios le bendiga. Gracias infinitas, Cristian. Gracias a toda la comunidad. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Quienes no se han suscrito al canal, háganlo. Recuerden suscribirse. En este mundo digital hay infinidad de oportunidades y también infinidad de posibilidades de perderse uno, porque a mí me pasa que a veces veo algo que me gusta y luego, ¿cómo se llamaba ese señor? ¿Cómo se llamaba tal cosa? Y ya no me acuerdo. Entonces, suscribirse es gratuito. Ustedes solamente buscan suscribirse y le dan la campanita para que les avisen. Y si quieren recibir de nuestra parte la invitación, también pueden hacerlo, porque nosotros hacemos eso como un servicio adicional. Estoy buscando por aquí el teléfono para que ustedes lo puedan hacer. Nos escriben al WhatsApp o Telegram a ese número y nosotros les enviamos las invitaciones de todos los encuentros que vamos realizando en este canal día tras día, sea domingo, sea festivo, sea Semana Santa, sea 24 de diciembre, sea 25, sea 31. Estaremos aquí presentes mientras que Dios nos lo permita, porque sabemos que esto es alimento para la vida de todos nosotros. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, gracias por su compañía y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida, ven a conocer el